Bueno, estoy súper contenta de estar con Jennifer. Veo que hay muchas mujeres por ahí escuchando. Para mí es un día muy especial, lo digo con todo el corazón. Jennifer y yo compartimos eh, experiencias, ¿no? De haber transitado en nuestra vida en relación a la maternidad con niños altamente sensibles, muy intensos. Y bueno, Jennifer lleva ya muchos años formándose en Kilimbic en todos mis programas. He tenido la oportunidad de conocerla en persona, de verla en el retiro en España, de verla trabajar. La verdad es que ha hecho un proceso interior muy impresionante y una transformación muy profunda, que esto se traslada también a la forma de acompañar a otros, ¿no? A mí el tenerla aquí, pues, como digo, me hace muy contenta porque siento que podemos compartir algo muy grande para estas familias que están transitando, pues, un viaje de evolución de la conciencia que es todo un desafío, un reto. Y yo creo que Jennifer tiene mucho para compartirnos, sobre todo desde su experiencia. Así que bueno, me gustaría mucho que te presentaras y cuando tú quieras. Yo me siento extremadamente honrada de este espacio, de estar aquí contigo. Después de haber recorrido tanto camino juntas, como has dicho, empecé a formarme contigo en el 2021. Yo me enamoré del método siendo paciente. Yo recibía sesiones con una gran, ahora compañera, amiga, Paula Barreto, que ya estaba formada en tu método, y recurrí a ella porque la intensidad de mi hijo me desbordaba. Y fui conociendo el método, me fui enamorando, cada terapia, cada sesión tan liberadora, eh, un, 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 iba avanzando muy rápido y yo dije, yo necesito tener estas herramientas en mis manos para ayudar a mi hijo. Y fue ahí cuando le pregunté a Paula, ¿tú qué estudiaste? ¿Con quién te formaste? O sea, yo quiero hacer lo mismo porque me daba cuenta que cada vez que yo estaba en sesiones me podía expandir, podía conectar con mi hijo, pero cuando pasaba algún tiempo sin la terapia, entonces retrocedía. Yo decía, no, yo quiero tener esto en mis manos, yo quiero poder hacerle tapping a él, que reprocese y entre los dos acompañarnos. Y ahí decidí estudiar el método. Y lo que empecé para poder conectar con mi hijo y poder acompañarlo, dio la vuelta y se convirtió en mi propósito de vida. Y hoy acompaño a padres a poder transitar, a poder conectar con sus hijos, pudiendo mirar más atrás de esa intensidad y esa sensibilidad que puede ser tan abrumadora para nosotros como padres. Ha habido todo un recorrido, ¿no? Porque Jennifer cuando empezó era totalmente otra. ¿Quieres contarnos un poco? ¿Cómo te describirías antes? ¿Cuál era el dolor? ¿Y cómo te has transformado? Sí, yo recuerdo que el primer objetivo, porque esa es la forma de trabajar contigo, uno se plantea un objetivo y estás enfocado en eso, a alcanzarlo, fue que yo era una persona bastante radical, bastante estructurada. El lente con el que yo veía la vida era blanco o negro. Había mucha necesidad de control, mucha eficiencia, mucho perfeccionismo. Y obviamente todo eso, cuando lo compaginas con la maternidad y más con un niño altamente sensible y otro extremadamente intenso, se empezaron a romper partes dentro de mí con las que yo ya no me sentía bien. Y fue a través del método que pude reconectar con toda esa intensidad y esa sensibilidad que yo realmente lo que tenía era negada en mí. Y ellos sencillamente estaban siendo el espejo y me estaban mostrando eso y yo no lo sabía manejar porque si no sabemos manejar nuestras propias emociones, si no sabemos sostener nuestra propia intensidad, ¿cómo acompañamos a un niño? ¿Y Entonces, ese fue el camino de transformación. qué sientes que te impactó más? O sea, a la hora de experimentarlo, ¿qué sentías que Kilimbic tenía de diferente de otros métodos, de otros recursos que habías probado?
Yo he estado involucrada en el mundo emocional desde que tenía 21 años. El tema de las constelaciones familiares me apasionan y me han aportado muchísimo en mi vida, pero hubo algo cuando yo estaba en un programa contigo y yo describía la intensidad de mi hijo y tú me dijiste a mí, tú puedes ver la intensidad que hay en ti. Y yo te dije, no, o sea, porque yo soy una persona tranquila, relajada, o sea, yo no, sí, intensa, controladora, muy radical, pero mi día a día yo lo vivo como con mucha confianza en la vida. No es que yo soy intensa, ansiosa, nada de eso. Yo te dije, no, Sara, yo no, yo soy una persona relajada. Y tú me dijiste, ahora me doy cuenta que no puedes reconocer la intensidad que hay en ti. Y eso a mí me marcó, porque dije, claro, hay partes de mí que estoy negando. En ese momento, no, en ese momento, en realidad pensé, Sara está loca y ella no sabe lo que está diciendo. Pero después, pero después esa frase me marcó, o sea, tanto que la recuerdo, o sea, eso fue, no sé, hace 4 años y la recuerdo como si fue ayer. Me marcó y me fue permitiendo como observar esa parte de mí que estaba negada y empecé a observar, tú sí eres bien intensa con la alimentación, o sea, tenemos que comer saludable, esto, y empecé como a reconocer para después poderme reconciliar con esas partes que desde pequeña había negado por miedo, como le pasa a muchos niños actualmente. Yo sentía que me desbordaba un volcán por dentro, tenía una sensibilidad muy profunda, conectaba con cosas que los adultos no veían y todo eso quedó reprimido y negado. Y claro, viene mi hijo, espejito, espejito, aquí te muestro lo que tú tienes negado. Y es todo un viaje, ¿no? Porque claro, es que nada está separado. Entonces, cuando tenemos esos niños que son tan especiales, solemos ser unas madres con una cierta característica también, porque como decimos, somos espejo. Entonces, hay como ciertos patrones, ¿no? En estas madres que acompañamos a estos hijos, que generalmente nos trabajamos mucho, hacemos mucho para intentar mejorar, ¿no? Hemos hecho todos los cursos de maternidad consciente, no sabemos toda la teoría, obsesivas. Y claro, ahí cuesta de darnos cuenta de que en realidad el tema no está afuera, sino que está dentro. Y eso es todo un viaje, ¿no? Que se vive en Killing Big. El empezar a registrar, a darte cuenta que eso que estás viendo afuera, eso que te afecta, eso que te desborda, en realidad tiene que ver con una herida propia, con un programa, con una naturaleza también, porque también estamos hablando de nuestra propia intensidad, nuestra sensibilidad. Es todo un recorrido. Y cuando hablas de tu manera de acompañar, es algo que a mí me gusta mucho, por eso para mí es muy interesante esta entrevista, es que llegas a espacios muy profundos. O sea, no nos estamos quedando solamente, y es muchísimo, ¿no? El poder dar unas herramientas que ayuden a las mamás y a los papás a entrar en calma, a autorregularse, a dejar de reaccionar cuando sucede tal cosa y empezar a responder desde la coherencia. Hablaremos de esto también. Todo esto ya es increíble y marca una diferencia muy grande, porque una cosa es la teoría, no es decir, no, si la teoría me la sé. Yo sé que cuando mi hijo hace tal cosa, yo tengo que responder de esta manera, de esta otra, ¿no? Pero claro, cuando pasa eso, no tenemos la oportunidad de responder como quisiéramos y reaccionamos desde la niña, desde el patrón, desde la herida. Claro, aplicar Killing Big aquí es tremendo porque nos permite llegar a partes del cerebro y del sistema energético donde están atrapadas las emociones. Vamos más allá de la conciencia. Es poder permitir una respuesta diferente. Y eso ya de por sí es tan sanador, lo hablaba Neus el otro día también, ¿no? Cómo puede cambiar en minutos tu estado emocional, cómo te puede ayudar también en tu propia casa, ¿no? Sin la necesidad de estar en terapia, de poder encontrar esos recursos de llegar a autorregularnos. Pero es que tú estás haciendo una propuesta más profunda todavía, ¿no? Y es un acompañamiento a los
papás y a las mamás como para reconocer esta propia intensidad, esa sensibilidad, esos programas, ¿no?, que nos mantienen atrapados y que también están como muy vinculados a la experiencia de nuestros hijos. ¿Y cómo fue? Porque lo has hablado, ¿no? Como que hubo un momento en el que tocaste con eso y ahí fue un poco cuando se despertó tu propósito, Jennifer. Sí, retomando un poco el tema de la crianza respetuosa, con mi primera hija, yo aplicaba todas las técnicas y todo funcionaba perfectamente. Atravesaba una emoción difícil, entiendo que sientas rabia. Cuando nace mi hijo, que fue el momento de quiebre, fueron 2 años y medio donde él se levantaba 4 veces todas las noches. Estaba a un paso de depresión, no me quería vestir, no me quería arreglar, no quería salir. Perdí muchas amistades porque ni siquiera me podía sostener a mí misma. Y ahí fue en ese momento de quiebre que empiezo con Kilimbi a hacerme las sesiones que comenté y a enamorarme del método. Cuando yo empecé a conectar con toda esa intensidad, porque no podemos acompañar a nuestros hijos, o sea, tú puedes saber toda la teoría, pero cuando te activan el botón, ese volcán que tenemos dentro, esa intensidad, sale y no hay manera de callarla. Y ahí es cuando viene el grito, luego la culpa, me siento mala mamá y todas las heridas y el círculo por el que atravesamos la mayoría de los padres. Y en mi experiencia, la única forma de ponerle freno a eso es yendo adentro. Retomando el tema que dijiste de la forma en que yo acompaño y lo profundo que puedo ir, fue gracias a eso. Cuando tú reconoces tu propia intensidad que llevas dentro, que la tenías negada, cuando conoces a través de tus programas tu código vibratorio, porque no se trata solo de lo que vivimos en nuestra infancia, sino con qué energía encarnamos el cuerpo, o sea, cómo estaba vibrando el planeta. Cuando yo entendí eso de que yo tenía una gran potencia, esa intensidad que vemos en nuestros hijos, esos berrinches, en realidad es un don, que si se sabe acompañar, no harían procesos terapéuticos tan largos como nosotros. Si se sabe acompañar, toda esa intensidad se convierte en tu fuerza, en tu motor. Y esa es la razón por la que yo he podido acompañar a padres tan profundos, porque reconocí y abracé esa intensidad en mí. Y la reconocí y al reconocerla y abrazarla en mí, pude reconocer y abrazar a mi hijo. Y la forma que hoy yo acompaño a mi hijo es muy diferente a lo que lo hacía cuando solo conocía la crianza respetuosa. Porque cuando los niños son tan intensos o tan sensibles, por lo menos yo a mi hijo le digo, entiendo que sientes rabia. Tú no entiendes nada, ¿sabes? Y requiere mucha calma adentro y mucha presencia para acompañarlo de la manera que él realmente necesita. O sea, hay, hay niños que esa teoría y todo lo que aprendemos, que son herramientas válidas y buenas, no son suficientes, no son suficientes. Porque la vida te está invitando a transformarte a través de ellos. Esa es la razón. ¿Y cómo ves ahora a tu hijo? O sea, ¿cómo ha cambiado la relación? Es gracioso porque yo lo puedo sostener y he tenido muchos niños a mi alrededor que han sido de voluntad firme, fuerte, como mi hijo, y he visto cómo sin querer e inconscientemente esa fuerza y esa luz se ha ido apagando, ¿no? Porque si los padres no sabemos gestionarla, eso es lo que pasa, lo que hicieron con nosotros. O sea, toda esa fuerza interior que yo tenía quedó atrapada porque yo tenía que ser una niña buena para que me quisieran, porque me tenía que portar bien, porque ya mi hermano se portaba muy mal y yo no podía darle más carga a mi mamá, y toda esa fuerza y ese fuego interior se fue apagando. Y ahorita yo ver niños a mi alrededor, que esa fuerza, o sea, niños que tú ves con una valentía, con un ímpetu, con un fuego interior tan grande, se ha ido apagando por tantos no, por tantos condicionamientos, hasta a nivel social, no ni siquiera nada más de los padres. Y ver que yo he podido acompañar, gracias a ti, todo lo que he aprendido en tus programas, entendiéndole y dándole libertad a su expresión, dibuja unos monstruos horrorosos, así con cachos, diablos, y eso no es cuestionado en la casa, porque gracias a ti aprendí que esa es una forma que le está sacando
toda esa intensidad que tiene por dentro de manera saludable, es lo que estás pintando. Entonces, verlo crecer con tanta valentía, con tanta fuerza, con ese fuego que en ocasiones es tan difícil de gestionar para los padres, es muy gratificante. Ya no hay enganche, o sea, ya yo entiendo por qué el comportamiento y de dónde viene y el para qué. Y si nosotros como padres aprendemos a acompañar a nuestros hijos con conciencia, con conexión, entendiendo que hay algo más grande atrás de la conducta, esos niños fuerza son los líderes del futuro. Esos niños fuerza son los que vienen a romper paradigmas, a abrir caminos, a innovar. Entonces, por eso es que estoy tan apasionada con el tema, por eso es mi proyecto, por eso es mi propósito, porque yo quiero ser la defensora de esos niños y quiero acompañar a los padres que se sienten desbordados, porque no es fácil criar a un niño altamente sensible o intenso. Y es precioso, ¿no? Porque realmente para ayudar a los niños, yo siempre os lo digo, ¿no? En las formaciones hay que trabajar con los padres, porque realmente el cambio sucede ahí. Y sí se puede acompañar, porque tú también lo has vivido, ¿no? Hacer un trabajo en sustitución incluso, o sea, ayudar a nuestros hijos desde un lugar como no tan terapéutico uno a uno, sino de poder liberar carga muchísimo y a la vez centrarnos en el acompañamiento a los padres. La transformación es brutal. Yo decía que me sentía muy conectada contigo también porque en mi experiencia también ha sido uno de los grandes, bueno, sigue siendo uno de los grandes desafíos de mi vida, con dos niños TEA, pero uno con un grado, altas capacidades, pero una dificultad emocional muy fuerte, ha vivido crisis durísimas, y a pesar de todos los recursos que tenía, fíjate, ¿no? Enseñando a tantas mujeres, tantas que también os dedicáis a acompañar a familias, sentir que había algo que me faltaba, ¿no? Para poder vivir con más calma y poder acompañar. Y es que es tan difícil cuando hay ese vínculo tan fusionante, porque los niños altamente sensibles y intensos tienen una fusión muy grande con mamá, especialmente, que, claro, cuesta como de poder separarte y no entrar en la emoción. Entonces, tener este recurso de poder trabajarnos a nosotras mismas, volver a la calma, poder ir como diferenciando, ¿no? Y no entrando tanto en el control, tienes que hacer un trabajo interno. Tienes que hacer este viaje de poder ver tu propia intensidad, tu sensibilidad. Como decías, has hablado bastante de cuando eras niño, ¿no? De lo que nos reprimieron, de todo aquello que al final es como un espejo. Y cuando empiezas a soltar todo eso, puedes sostener la crisis, puedes sostener lo que decías. Hay cosas que parece que no funcionan, ¿no? Que dices, no, yo lo hago súper bien con mi hija mayor y luego con él no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque tienen otra sensibilidad, tienen otra manera de procesar la vida y necesitan otros tiempos, otras formas, pero sobre todo es la calma. Cuando acompañas desde esa calma, yo he pasado de estar sufriendo porque hemos vivido crisis muy, muy al límite y termina realmente en ese modo alerta, ¿no? Que cuando pasa algo ya te asustas, a poder sostener desde un lugar en el que él también se va autorregulando. Y mi hijo ahora lee libros de mentalidad, está totalmente enfocado en otra historia, pero para llegar aquí se requiere de todo este viaje, ¿no? Y yo por eso siento que es tan necesario que haya terapeutas como tú, Jennifer, acompañando a las familias, porque como decías, es la mejor manera de ayudarles a ellos, porque si mamá y papá están en calma, ellos florecen, porque al final ellos lo único que sienten es una lucha contra un sistema que no se adapta a su propia naturaleza, nada más. Y otra cosa que se añade es que esos papás y esas mamás también, también en cierto modo vivieron esa experiencia desde otro lugar, ¿no?
Cuando tú has acompañado, ¿nos puedes compartir algún caso? ¿Cómo has visto esas transformaciones? Bueno, tengo varios casos que me gustaría compartir. Acompañé a una persona, a una mamá que tenía un niño autista y el desborde era tal que ella empezó a autoagredirse porque no sabía cómo manejar al niño. Hicimos un proceso profundo donde ella conectó con su niña interior y todo lo que reprimió de niña, una violencia que ni siquiera recordaba, todo ese maltrato, todos esos patrones, toda esa energía que también ocultó por tener que ser una niña buena. Y al ella sanar, reconectarse con su interior, volver a su centro, volver a su esencia, no tuvo más necesidad de hacerse daño a ella misma y pudo sostener y acompañar a su niño desde la calma. Me decía, yo no lo puedo creer, o sea, me puedo sentar, puedo jugar. Era tanto el desborde que internamente había un rechazo muy grande. Entonces, claro, sus tiempos con el niño era de pura explosión, porque cuando hay una niña interior herida, es muy complejo que tú puedas conectar con un niño, porque los niños son emociones puras y te van a desbordar. Cuando ella fue sanando, me dijo Jennifer, o sea, yo no lo puedo creer, me puedo sentar por horas a jugar, conecto con él. Obviamente el niño bajó la intensidad, porque lo que necesitaba era ese punto de conexión de mamá, pero muchas veces no lo podemos hacer porque es que estamos muy heridos, estamos muy heridos. Ese fue un caso que me impactó. Hubo otro caso de una muchacha que acompañé, que la niña tenía 7 años y de un momento a otro se activó algo que la niña empezó a pegar y era muy violenta. Con ella trabajé a través de los arquetipos, que es uno de tus programas, a reconocer esas energías que tenemos negadas, y ella rechazaba todo lo que era la violencia porque de niña fue muy violentada y ella, como mecanismo de sobrevivencia, lo ocultó, lo negó. Ella ni siquiera recordaba la forma en que había sido su papá con ella. Cuando entramos, ojo, Sara, 2 o 3 sesiones, o sea que no estamos hablando de procesos de años. Cuando entramos a su sistema y liberó ella esa intensidad que tenía completamente negada, oculta, la niña dejó de pegar. Pero, o sea, en 2 sesiones, la niña dejó de pegar. Y ella me decía, yo no lo puedo creer que esto funcione tan rápido. Y es así. Y el otro caso que me gustaría compartir fue una familia, ese fue hace muy poco, que los acompañé a todos porque al señor le dieron un tiro y estaba la esposa y el niño en la escena. Primero empecé con la mamá, ella liberó su trauma de ver toda la escena, hicimos la terapia de sustitución que tú comentas, que los padres podemos entrar en el sistema de los niños para saber qué están realmente sintiendo, porque ella pensaba que su hijo estaba traumatizado por el hecho del tiro y el niño estaba traumatizado porque ella se fue para el hospital con su esposo y el niño se quedó con unos vecinos y nadie le informaba de lo que estaba pasando. Y ahí estaba realmente el trauma del niño. Entonces muchas veces como padres nosotros asumimos algo y realmente no es cómo lo vivió el niño. Luego liberamos ahí, luego decidí trabajar con el niño porque el niño pidió que él quería una terapia y trabajamos a través de otra técnica que tú nos enseñas que son con muñecos. Entonces es una forma hermosa de trabajar con los niños porque ellos pueden disociarse de lo que vivieron y lo plantean como si fuera un juego. Igual aplicamos Kilimbi para que ocurra la liberación emocional. Y ese niño no podía salir de su casa, no podía ir al colegio y la mamá al día siguiente me dijo que había estado en el parque jugando y que pudo ir al colegio. Entonces es extremadamente hermoso, gratificante y rápido este trabajo. Y por último trabajé con el papá, que fue quien recibió el impacto. Igual, o sea, él liberó y la vida de esa familia continuó como si nada hubiese pasado y que todo este trauma simplemente se volvió como un recuerdo de algo que pasó y nada más. Ya no tenía emoción, ya no los determinaba el salir o no de su casa pensando que iban a vivir otras experiencias así. Ese, como trabajé a la familia completa, o sea, muy hermoso y muy gratificante. O sea, lo que quería era
explicar a dónde puede llegar el método y cómo podemos liberar traumas de manera tan fácil. Claro, es que uno lo escucha y puede parecer difícil de entender, ¿no? Que nosotras, claro, lo hemos naturalizado, yo siempre lo digo en la comunidad, que lo naturalizamos ya como si fuera normal, ¿no? Pero las personas no están acostumbradas a que los procesos puedan ser tan rápidos, tan efectivos, que los cambios se puedan sostener en el tiempo. Y por eso para mí es importante que lo podamos visibilizar, que lo podamos compartir, porque son resultados tangibles. Claro, estamos acostumbrados a hacer un trabajo como muy de conciencia, de ir a analizar, ¿no? De observar nuestra historia de vida, de por qué me pasó esto, cómo reacciono, cómo cambiarlo a nivel consciente, pero claro, si esos impactos siguen activos en el sistema límbico, desde la parte consciente no estamos accediendo a esas emociones atrapadas. Y es por eso que seguimos reaccionando de la misma manera. Entonces, este trabajo es muy afinado porque nos permite llegar al origen fisiológico donde realmente está el bloqueo. Y por otra parte, hay toda otra forma de trabajar. Tú has comentado varios trabajos, ¿no? Tú utilizas del método Quilín-Bit, bueno, yo siempre digo, es un laboratorio de herramientas, ¿no? Cuando sabes cómo, cuándo y para qué, es de una efectividad tremenda, ¿no? Y poder, sobre todo, acompañarlo desde la experiencia personal, por eso me encanta invitaros, porque Quilín-Bit se puede aprender y realmente lo que hace que se produzca una transformación tan brutal es cuando lo pasas por tus células, cuando lo experimentas en ti, cuando desde tu propia experiencia luego sabes acompañar a personas que han vivido situaciones parecidas, ¿no? Y siento que es como muy necesario para esas familias que Quilín-Bit sea conocido y quisiera también que nos contaras un poco cómo es un proceso contigo, cómo te contactan, cómo se va trabajando. Hemos visto, por lo que comentas, que es bastante rápido, pero me imagino que a lo mejor hay procesos que son un poco más largos. ¿Nos quieres compartir, Jennifer? Sí, me pueden encontrar a través de mi Instagram, jennifer.terapia. El proceso consiste en una entrevista. Hacemos una entrevista para ver cuál es el objetivo que se quiere plantear la persona y en base a ese objetivo, dependiendo del alcance del objetivo, ¿no? Porque muchas veces queremos, por ejemplo, esta familia, que fue el trauma del tiro, era un trabajo específico. Yo sabía que eso fueron 5 sesiones en total a toda la familia y ellos pudieron retomar su vida. Pero si ya tú quieres ese tema como el que comenté, de el objetivo de poderte sentir en calma, en paz, esta muchacha que se autoagredía, ya son procesos más largos, pero más largos te estoy diciendo que el proceso con ella fueron 13 sesiones. O sea, más de ahí es el proceso más largo que yo he tenido y eso que con ella no tenía las herramientas nuevas de Quilín-Bit, porque fue hace mucho, ¿no? Fue todo el trabajo niña interior, conectar con mis ancestros, todo el proceso inicial del método que tú te has ido transformando y nos has transformado. Entonces, en eso consiste una entrevista, se fija un objetivo, se evalúa la historia de vida y cuál es el alcance de ese objetivo. Y ya desde el inicio se puede saber más o menos en cuántas sesiones ese objetivo quede alcanzado. Muchas personas alcanzan un objetivo y quieren otro, y quieren otro. Entonces, claro, son procesos que son más largos, pero para alcanzar diferentes objetivos, solucionar diferentes cosas. Bueno, realmente es, claro, cuando uno entra, esto me lo dicen mucho, ¿no? Cuando uno entra en Quilín-Bit es como ya no me imagino mi vida sin Quilín-Bit, ¿no? Porque realmente es tanto para el trabajo personal como para las herramientas que puedes tener en casa cada día, ¿no? A diario para autorregularte, es impresionante. Yo estoy creando un programa donde podrá entrar cualquier persona, está especialmente dirigido a mujeres, pero puede entrar cualquier persona, donde aprender a utilizar Quilín-Bit para autoaplicarlo en el día a día, para aprender a regularnos, porque para mí es clave el tema de venimos aquí y vamos a vivirnos completas, vamos a vivirnos en coherencia.
¿no? Cuando hablo de coherencia es poder ser quien hemos venido a ser y no estar respondiendo siempre desde el automatismo, desde la reacción. O sea, ¿cómo llegan las personas a la consulta, no? Es como una sensación de bucle, de estoy ahí pero no puedo soltar y ya lo conozco, pero siempre estoy igual, me he trabajado, he hecho terapia, he leído libros, he aplicado y, bueno, como decía, los padres y madres de niños altamente sensibles y muy intensos somos personas que hemos buscado mucha información, porque por obligación, ¿no? Porque la vida nos ha llevado a tienes que entrenarte, tienes que formarte, tienes que prepararte, tu hijo es un maestro y la información es muy necesaria y está muy bien, pero se queda corta cuando tenemos esos impactos y ese programa activándose todo el tiempo, ¿no? Yo siento que es tan necesario que tengamos herramientas, que es fácil, que lo que está contando Jennifer es real, que realmente el cambio que vas a vivir como mujer, como madre, como padre, es que te cambia la vida completamente y lo que le estás ofreciendo a tus hijos es quitarle un montón de mochilas, porque ya no van a tener que cargar con todo eso, porque la transformación es muy profunda, porque como contabas, ¿no? También la energía familiar, ¿no? Porque claro, cuando hay un conflicto se genera toda una tensión en todo el sistema y es como un bucle y otra vez y otra vez. Y la frustración que se añade de decir, ¿cómo puede ser que con todo lo que he probado, con todo lo que he trabajado, con todo lo que no consigas salir de aquí? Y realmente se puede. Y para mí este live era una invitación a, a confiar, a la esperanza y sobre todo a probar. O sea, no te quedes mirando, por favor. Llama a Jennifer, haz un proceso, pruébalo, siente Quilimbic, experimentalo en ti, apúntate a mis programas, vívelo, porque realmente el hacerlo o no hacerlo es que te cambia la vida. ¿Cómo era Jennifer antes? ¿Cómo es ahora? O sea, ¿cómo dirías que te ha cambiado la vida el método? Bueno, yo empecé siendo ingeniera, estudié ingeniería, lo descubrimos en una sesión, cumpliendo el sueño de mi padre, no mi sueño. Me cambió la vida de ser una persona radical, donde muchas personas me mentían o no sentían la confianza de contarme algo porque enseguida sentían el juicio, ¿no? Hacer un lugar seguro para muchas personas, ahorita amigos, o sea, conocidos, los mismos pacientes, mis compañeras de Quilimbi, vienen y me cuentan todo y no hay un juicio de mi parte, porque ya lo puedo ver diferente. Solté perfección, solté autoexigencia, el control, sigo trabajando en eso, eh, porque yo necesitaba ser eficiente para que me quisiera. Ayer creo que publiqué un video y hay un error al final. Y yo dije, mejor hecho que perfecto. O sea, no me importa, no me engancho. Yo sencillamente quiero comunicar un mensaje. Quilimbi despertó en mí mi propósito y eso para mí, o sea, es el mayor regalo porque pasé de ser ingeniero a ser terapeuta. Y esta es mi pasión, o sea, esto es lo que yo quiero aportar al mundo, acompañar a esos padres y que esos niños puedan mantener su vitalidad, su potencia, su energía, su fuego, su sensibilidad a lo largo de la vida sin sentirse rotos o que hay algo mal en ellos, es mi misión. O sea, y como mi hijo fue mi gran maestro para yo reencontrarme y conectarme con esa esencia y con ese propósito que estaba tan dormido. Entonces, para mí, Quilimbi es, o sea, lo máximo. Y invito a todas las personas que nos están viendo a que entren a tus programas, porque yo jamás soñé con ser terapeuta. O sea, a mí siempre el tema del crecimiento personal me gustó mucho. Desde los 21 años he sido imparable, pero jamás me vi acompañando a gente y ver la forma como tú enseñas, cómo uno experimenta el método en carne propia a través de su proceso. Y lo más sorprendente aún, que no lo hemos comentado, es cómo tú
tienes la capacidad de sacar el mayor potencial de cada persona. O sea, yo me encontré haciendo una terapia, recién empecé contigo, a una amiga que tenía bastante similitud con la Jennifer de antes, con mucho juicio, mucho cuestionamiento, y ella me estaba contando un problema y yo le dije, ay, déjame hacerte una terapia. Y cuando yo terminé la terapia, que yo no sentí temor de ser enjuiciada, de ser cuestionada, que todo fluyó hermoso, o sea, ahí tú dices, wow, o sea, Sara es una maestra, ¿cómo despertó ese propósito que yo tenía oculto? ¿Cómo se despertó esa seguridad y esa confianza en mí misma? Y yo hoy te puedo decir que yo no siento temor de acompañar a nadie, ni por más extrema que sea la situación que esté viviendo. Y es porque tú me ayudaste a despertar ese don, a despertar ese talento. Entonces, si hay algún terapeuta que nos esté escuchando, no pierdan la oportunidad de hacer algún programa con Sara. O sea, es hermoso lo que se despierta en ti, la seguridad y la confianza en ti mismo y cómo te lleva de la mano sin tener que memorizar nada, o sea, sin tener que estudiar, solo viviéndolo, viviéndolo. El aprendizaje viene solo. O sea, Sara, o sea, mi respeto, de verdad. Bueno, se requiere compromiso, la verdad que se Exacto. requiere mucho compromiso. Yo siempre lo digo desde el principio, quien entra en Killing Big es valiente, porque es algo que realmente no requiere de horas de estudio, ¿no? No es un tema, yo siempre digo, ¿por qué todas las personas que se forman en mis programas ganan esa seguridad? Por los resultados. Por los resultados, porque tú puedes aprender un montón de información, muchísima, pero si luego aplicas y no ves resultados, nunca te vas a sentir segura. En cambio, cuando tú aplicas, haces el paso 1 y 2 que me ha dicho Sara y 3 y ves que hay un resultado, confías. Y cuando lo estás experimentando en ti, en las compañeras en prácticas, vas viendo a tu grupo cómo van avanzando, cómo se van soltando, cómo van transformándose a niveles tan profundos y además se sostienen en el tiempo, porque además hace años que te vienes formando conmigo y también se crean esas redes, ¿no? Tú tienes amigas del alma que se han creado en Killing. Hermanas, hermanas, que desde el 2021 nos reunimos una vez al mes por Zoom, compartimos experiencia, son hermanas de vida. Es un espacio hermoso, seguro, donde todos abrimos nuestro corazón, hay consejos, hay intercambio de experiencia con personas que acompañamos, o sea, esas son mis hermanas. O sea, la comunidad de Quilimpia, aparte de todo lo que me dio unas hermanas. Y claro, verlas a ellas también, o sea, ver la evolución y decir, wow, ¿no? Es como, ¿quién eran y cómo están ahora y lo que están desplegando? Es que esto es lo que te da la seguridad. Es que no hay más. O sea, la seguridad la ganas con resultados. Y yo siento que lo que falta mucho es eso, una estructura, un paso a paso, tener claro qué estás haciendo, para qué en cada momento y ver que funciona en ti y que cuando tú aplicas funciona en otras personas, ¿no? Y cuando tú dices, yo me siento segura en cualquier situación, es porque tienes una base muy clara. Y también es verdad que tú has estudiado y has aprendido muchísimo conmigo. No has hecho un solo programa, ¿no? No has hecho un intensivo, sino que llevas años y te has formado en todos los programas. Entonces, claro, el nivel de profundidad de cada profesional también depende de cuánto te implicas, ¿no? Pero es verdad que solo aprendiendo Killing ya tienes unos resultados increíbles, como decías al principio, ¿no? Empecé trabajando en prácticas con esa certeza. ¿Y qué es lo que te la da? Ver que funciona realmente. Y claro, yo digo, no hay que estudiar, yo siempre digo, no me interesa que estudies, o sea, se te irá quedando por la propia experiencia, o sea, entrará tan profundo porque lo vives en ti, en tus células, ¿no? Y es desde ahí que se despiertan esos dones, es desde ahí que empiezas a impactar, a acompañar, y para mí es tan importante algo que siempre digo, ¿no? El respeto al sistema, tanto de nuestro trabajo, porque es súper respetuoso, o sea, nosotras no diagnosticamos, no analizamos, simplemente acompañamos a ayudar a que la persona entre en sus propios mecanismos de autorregulación y
vaya llegando a esos espacios de coherencia donde le vienen las respuestas, donde entra en calma, donde, claro, acompañarlas de este lugar es muy respetuoso porque no estamos interfiriendo, no estamos siendo ninguna autoridad, simplemente facilitamos, ¿no? ese viaje, ese acompañamiento. Y bueno, tu manera de acompañar, porque yo siempre digo, tengo un ojo que yo enseguida veo, ¿no? Yo digo, soy una cazatalentos, porque llevo 20 años Tal acompañando, cual. formando, claro, desde el 2010, o sea, cuántas ediciones, cuántos alumnos, o sea, más de 1000 alumnos. Mi manera de, o sea, yo os capto, ¿no? Y cuando capto la esencia es como, wow, hay un potencial ahí y es mi motor de decir, venga, vamos, vamos, ¿no? Y esa confianza también de transmitiros, cree en ti y lo vais descubriendo por vosotras mismas, porque al final eso como que surge, ¿no? Es hermoso, o sea, es que es maravilloso. Yo me siento muy honrada también de compartir estos espacios ahora y de que tengáis voz. O sea, que esto no se quede ahí, sino que la gente empiece a seguirte en tus redes, que empiecen a escuchar tu mensaje, que se comprometan, que hagan el proceso, que lo experimenten, porque repito, tu vida va a cambiar, no vas a ser la misma, pero es que va a ser una paz, es que es una calma. Cuando tienes estos recursos, cuando empiezas a responder desde un lugar que ya no es reactivo, que ya no es desde la niña herida, sino que empiezas a poder elegir, es mágico y no necesitamos sufrir más. O sea, yo siempre lo digo, antes, a nivel energético y colectivo, las cosas eran como mucho más lentas, todo era más pesado, todo requería mucho tiempo, pero ahora las cosas van muy rápidas. Y por eso aparecen también esos métodos, esta manera de trabajar, porque a nivel colectivo se están acelerando los procesos, ¿no? Y eso se siente también a nivel interno. ¿Cómo es posible cambiar cosas que antes parecían imposibles? Sí se puede, pero tienes que experimentarlo y tienes que animarte, porque muchas veces el miedo más grande es dejar de ser tú. ¿Tú lo has vivido esto, Jennifer? Esa sensación de vacío que no soy esto, no soy la rígida radical y ahora quién soy, cómo lleno esto. Claro, y siento que es un viaje muy importante también de saber acompañar, ¿no? Muchas veces no terminamos de soltar porque existe ese miedo. ¿Quién voy a ser si me libero? Es fuerte, pero ¿qué va a pasar si realmente vivo en paz, dejo de vivir en drama, empiezo a ser más flexible, empiezo a vivir con más abundancia? Inconscientemente el ego se pone a la defensiva y el personaje es como, ¡oh! ¿No? Y empezamos a boicotearnos. Entonces, cuando yo digo, para entrar en Klimbik requiere valentía, es como, sí, ya está, o sea, voy con todo, ya me cansé, ¿no? Ya no puedo más de esta situación. Y el regalo y la recompensa es tan grande, porque, claro, ¿qué se experimenta en una sesión? Háblame, Jennifer, de cuando empezaste a recibir sesiones con Paula. ¿Qué cambiaba en ti? ¿Qué vivías? La forma de ver a mi hijo. O sea, porque yo sentía que él tenía un problema. O sea, porque mi hija, claro, altamente sensible, empática, amorosa, y esto era, o sea, un volcán en evolución todos los días. Entonces yo decía, él tiene un problema, y cómo entrar en coherencia y en esa calma de poder acompañarlo y ver cómo ese volcán iba disminuyendo, pero solo porque había más presencia y más calma de mi parte. En ese momento no habíamos entrado en profundidad. Entonces, como yo desde mi centro lo acompañaba, sin lo que tú dices, sin engancharme en la emoción y ver cómo él iba mejorando en su día a día.
Entonces es muy poderoso, es muy valioso dejar de sentir la culpa por esa explosión, por esa reactividad. Se me vino a la mente cuando acompañé a una mamá que fue muy maltratada y ella me decía, Jennifer, hicimos unas sesiones de reconciliarse con esa explosión, ¿no? Con ese volcán. Y me decía, Jennifer, pero es que ya el volcán no sale. O sea, mis hijos hacen cosas que yo hubiese estallado y ya no sale. Esa sensación que yo tenía, porque ella había sido muy certificada, todo en crianza respetuosa, y era como esa lucha de lo que sabe mi mente y cómo me siento, ¿no? Entonces, muchas veces no explotaba, pero implotaba. Entonces, o sea, es lo mismo, o sea, el daño no se lo está haciendo a otro, pero te lo estás haciendo a ti misma. Entonces me dice, Jennifer, ya no reacciono, ya no me dan, porque ella decía, claro, con todo el tema de crianza respetuosa no les pegaba, pero a ella lo que se le venía eran las ganas de darle con la correa, como le daban a ella, y me dice, Jennifer, que ya ese volcán no se me active, o sea, yo estoy sorprendida. Y yo le decía, no, y te voy a dar una mejor noticia, no se te va a activar más nunca, porque te reconciliaste con esa parte de ti que tenías oculta, negada. La abrazaste y al abrazar la sombra, ya la sombra no tiene que volver a salir porque ya está reconocida. Y algo más profundo todavía, que además de haber llegado a ese espacio tan estructural, tan interno, hay una reprogramación. O sea, actualizamos el programa al momento presente porque estamos activando la parte del cerebro y del sistema energético donde seguía atrapada la emoción y la narrativa, porque con el trabajo de arquetipos podemos llegar a esa narrativa y cambiarla y decir, ya no soy esa niña, soy una mujer adulta con recursos, con experiencia, pero es necesario liberar el malentendido y no solo desde la consciencia, sino accediendo a esas partes donde todavía está atrapada la emoción, el impacto, el bloqueo y poder cambiar el programa es cuando realmente puedes decir y afirmar esto, no se va a activar más, porque ya se actualizó el programa al momento presente, ¿no? Se liberó esa herida de una manera profunda. ¿Cómo sientes que vienen las mamás y los papás? O sea, ¿qué sientes que comparten así como patrones en general? Yo creo que ese círculo vicioso donde caímos, ¿no? O sea, reacciono, pego el grito, me siento culpable, soy una mala madre. Nos debatimos, no es que no soy una mala madre, es que mi hijo tiene un problema. O sea, todos venimos o llegamos a consulta o llegan a mi consulta agobiados, abrumados, sintiéndose fracasados, ¿no? Que no estás dando el ancho como padre, o sea, que no eres suficiente, ¿no? Y, o sea, siempre hay ese común denominador, no estoy siendo suficiente para mi hijo ni para mí, no estoy cumpliendo mis expectativas. Y es cómo acompañarlos a retomar su esencia, retomar su calma, reconectarse con ellos mismos para de ese espacio sí poder acompañar con más presencia y amor. Y llegan así y cómo se van. Bueno, se van con esa, es que es hermoso, tú lo vives a diario, ¿no? Los testimonios, cuando te escriben un mensaje de texto, hoy mi hijo se quedó tranquilo, hoy mi hijo comió, que hay muchos temas importantes con la comida que están atadas a todo este tema emocional también y a la conexión con mamá, sobre todo. No lo puedo creer, Jennifer, ya mi hijo no ha tenido más explosiones, ni yo tampoco, se acabaron las luchas y los gritos en la casa. O sea, una hermosura, una hermosura. ¿Y qué mensaje les darías a esas familias? Oye, yo les daría el mensaje de esperanza, ¿no? Porque cuando uno está en ese hueco, como yo estuve esos 2 años y medio en depresión, esto no va a cambiar, se acabó mi vida. Es decir, sí se puede. Y esa es mi misión, así como volvió la calma, la paz, el centro interno y obviamente en mi casa, así pueden vivir las demás familias. O sea, comprométanse, es un proceso corto, rápido y extremadamente satisfactorio. Entonces, solo necesitan compromiso para poder reconectar y poder tener ese vínculo sano que todos anhelamos y no sabemos cómo hacerlo.
y que además es muy liberador desde la primera sesión. Desde la primera sesión encuentras calma. Que esto parece increíble, pero es así. O sea, que realmente quien no lo haga se está perdiendo una grandísima oportunidad y de alguna forma no le está dando esa oportunidad a sus hijos también. Es que es un tema que se expande, ¿no? Yo siempre digo, cuando una mamá se transforma, cuando un papá se transforma toda la familia. Entonces, el impacto es tan grande y, como decimos siempre, cuando nos liberamos a nosotros, liberamos a nuestros ancestros y a los que vendrán. Es como poder entrar en calma y sentir que en una sola sesión empiezas quizás con mucha tensión, con mucho agobio, con una emoción muy intensa y te vas tranquila, con las ideas claras. Porque algo que sucede, ¿no?, al liberar la emoción es que razón y corazón se alinean y la misma persona empieza a darse cuenta. No es que el terapeuta o el profesional le tenga que explicar nada, simplemente es como que te van llegando las tomas de conciencia a niveles muy profundos y hay un cambio radical donde ya no ves el problema, sino que es la oportunidad. Ya no ves a un niño con dificultad, sí, dificultad, pero no ves un niño problemático, sino que ves a un niño con una sensibilidad, con una creatividad, ves a un genio. Y desde ahí cambia totalmente tu manera de acompañarle y de ayudarle a expandirse, a ser quien es, transmitirle esa confianza, porque nuestros hijos son como nosotros los vemos. Cambia tu mirada y cambiará él, pero no porque tenga que cambiar, sino porque podrá desplegar todo su potencial, desplegar quién es. Y esto es un trabajo recíproco, ¿no? Yo cambio, él se transforma, esto me cambia a mí, me permite, porque somos espejos, me permite entrar también en otras partes inexploradas de mí. Es hermoso este trabajo. Yo vuelvo a invitar a todas las personas a contactar con Jennifer. Jennifer, me imagino que haces sesiones online y presenciales. ¿Nos quieres explicar dónde, cómo contactar contigo? Sí, la mayoría son online y me pueden contactar a través de mi Instagram, jennifer.terapia. Y también hago presencial. Yo vivo en Virginia, en Estados Unidos, y en algunos momentos he hecho presencial también. Y la invitación es a eso, o sea, la transformación viene de adentro hacia afuera y los niños merecen ser bien acompañados. Y cero excusas de que nosotros no tuvimos el padre o la madre que quisimos, porque hoy podemos transformarnos y que ellos vivan un padre o una madre más presente, más equilibrado, más desde el centro. Y tenemos en nuestras manos a niños sensibles que pueden transformar el mundo, porque esa sensibilidad ha sido muy cuestionada a nivel social. Si sigues siendo sensible no vas a sobrevivir. Y es mentira. O sea, el mundo lo que necesita es gente sensible. El mundo lo que necesita es amor. Entonces no apaguemos esa luz, no establezcamos dureza en la casa para que el niño pueda enfrentar el mundo. No es por ahí. Es cómo nos conectamos nosotros también con esa sensibilidad y poder crear un mundo mejor. Y con los niños altamente intensos, cómo yo potencio a ese líder que tengo en mi casa, ese que va a alzar la voz a defender a los que no se puedan defender. Entonces, cambiemos la mirada, porque si tú piensas que tu hijo está roto, lo estás criando desde esa sensación, desde esa carencia. Si tú piensas que tu niño es un genio y tiene un alto potencial, lo vas a ayudar a expandirse y a conquistar el mundo y a no traicionarse y a poder vivir con su propósito, con su esencia, sin apagar esa luz que ya traen por dentro. Total, total. Y yo siento que es tan importante el foco, y tú lo sabes porque estás en Lakshmi, yo estoy con ese tema, la mentalidad. La mentalidad es tan importante. O sea, cuando has dicho cero excusas, o sea, no nos quedemos con la historia, con mi pasado, porque a mí, porque yo. No, es como
ya está, basta ya. Puedes empezar un nuevo inicio y cambiarlo todo, por mucho que te sientas atrapada, que sientas que no es posible, que es un bucle del que nunca puedes salir, realmente se puede transformar y de una manera rápida y puedes empezar a descubrir partes de ti inexploradas. Y si vives el proceso y el programa, incluso puede ser que despiertes tu don, o sea, imagínate, Exacto. ¿sabes? Ya no solo te llevas eso, sino que es transformar tu vida. Para mí es tan emocionante, ¿no? Porque, claro, yo formaros a vosotras y a vosotros y a toda la comunidad, ¿no? Que sois más de 1000 alumnos ya certificados, es impactar en la vida de cientos de miles de personas, porque solo que acompañes a una familia se está transformando toda la gente a su alrededor. Y si vas acompañando más familias, tantos niños podrán tener la oportunidad de tener un lugar en el mundo que es aportemos amor y vibración y elevemos un poco. Es que es un propósito muy profundo, ¿no? A mí cuando me dijiste, tengo claro mi propósito, pero me da pánico, ni siquiera mencionarlo, dije, ya está, ya va a ir con todo y te felicito, Jennifer, porque has sido muy valiente en tu proceso y muy valiente y comprometida en seguir y conectada con ese fuego interior, ¿no? Cuando lo hablas, cuando lo comunicas, cómo eso va a impactar en el mundo, necesitamos más personas así. Te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio. Yo sé que soy muy retadora, pero me encanta porque yo quiero que salga toda esa potencia y realmente eres una profesional impresionante. Yo animo a todas las personas a que se pongan en contacto contigo, que te sigan en las redes y bueno, y a todos los demás que quieran vivir esta experiencia pueden entrar en mis programas y experimentar lo que ha experimentado Jennifer. Veo a Paula por ahí. Paula, Paula, gracias a ella estoy aquí. a Gabriela también. Bueno, están todas, son parte también de esta comunidad y de esa transformación, ¿no? Porque tú llegaste por Paula y... Y Gabriela llegó por mí. Pues, bueno, Jennifer, quiero darte las gracias una vez más. Ha sido un espacio muy bonito. Sé que esto va a llegar a muchas familias y espero que llegue al máximo de personas para que puedan vivir esta transformación. Este vídeo lo voy a subir en YouTube y también a los que lo vean les voy a invitar a que lo compartan con todas las personas que sientan que lo necesitan, porque son muchas. Somos Sí. muchas familias que estamos transitando este aprendizaje que es muy difícil y de verdad no es nada fácil cuando estás sola y puedes hacerlo acompañada, puedes hacerlo con recursos, puedes hacerlo con amor y hacerlo eh, o no hacerlo con Killing Big va a cambiar definitivamente tu vida, así que ahora ya sabes cómo y no sé si quieres decir algo, Jennifer. Bueno, Sara, te doy las gracias por el espacio, por empoderarme tanto, por sacarme de mi zona de confort, porque este mensaje tiene que llegar a muchas familias. Y te lo dije a ti en un programa, Sara, esto no se puede quedar aquí. Entonces estoy muy contenta que hayas tomado una vez más la iniciativa, que nos abras el camino a que el método se expanda, porque realmente es transformador. Y lo más hermoso del método es que podemos vivir en coherencia. Y desde la coherencia nos sentimos plenos, expandidos y podemos lograr todo lo que nosotros queramos con nuestros hijos, con nuestros emprendimientos, con nuestro sentir, con esa paz interior y esa calma que no se negocia y que, o sea, es invaluable. Entonces yo te doy las gracias por este espacio, te doy las gracias por ser una extraordinaria maestra, invito a todos a que se formen contigo. Eh, y bueno, o sea, gracias porque compartimos el mismo propósito de vida. Gracias, Jennifer. Un abrazo, Sara, nos vemos pronto.